¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Ya sé que ya son 3 semanas de este distanciamiento y que tal vez estemos muy aburridos en casa. Pero pues bueno, hay que aprovechar el tiempo preparándonos para el examen IDANIS. Y pues qué mejor que repasando ejercicios y siguiendo haciendo simuladores y pues sus tareas que les dejé esta semana, que todas las tareas estuvieron enfocados a temas que ya habíamos visto en clase y que finalmente son la base para desarrollar esta habilidad para la comprensión de lectura, que es muy necesaria y que son la mitad de reactivos del examen IDANIS. Quiero decirles que los extrañamos mucho, más yo, porque ya saben que cuando tenemos clases presenciales me encanta estar haciendo a la gracia y a la payasada y espero que ustedes también nos estén extrañando. Ok, pues vamos a iniciar con la solución del simulador IDANIS 2013 en la sección de comprensión de lectura. Acuérdense que siempre nos presentan dos textos con varias preguntas, con sus posibles respuestas o opciones. Y pues la estrategia, ya saben, es leer una vez, leer otra vez. Puedo leer una vez y una segunda vez leer, pero ya en base a realizar una lectura rápida de las preguntas y buscar las respuestas a las mismas, si es que pues en mi primera lectura no pude inferir todo lo que se me pregunta. Entonces, por favor, tomemos nuestros colores, veamos las secciones del texto y realicemos las correcciones correspondientes, por favor. Ok. En esta ocasión se nos presentó una lectura muy interesante acerca del señor que soñaba poesías y que su esposa las escribía y que bueno, que fue considerado como una persona rara que más que por la poesía que escribía, pues se hizo famoso por la forma en que él escribía, en que se escribía esta poesía, ¿no? O sea, a través de su esposa, pero a través de los sueños. Entonces, pues esto desató una serie de acontecimientos, raros en el momento en que el soñador se empezaban a hacer realidad lo que él soñaba y pues que lo corrieron, quiso que su mujer no lo dejara dormir, etcétera, 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 ¿no? Entonces, fue una lectura muy interesante, a mí me gustó y y pues espero que también a ustedes les haya gustado muchísimo. Me gustó mucho este último párrafo, el párrafo 8, donde dice, todavía navegan por el cielo con los ojos cansados de no dormir. Pero cuando se distrae, la mujer le canta una canción de cuna y descansan. Así es su amor. O sea, qué padre, ¿no? O sea, que ahí, como vemos, pues, siempre está el apoyo incondicional de la esposa y precisamente así es el amor, ¿no? Incondicional. Entonces, recuerden que la primera lectura no hago nada, simplemente la leo. Antes de realizar mi segunda lectura, pues yo voy a separar mis párrafos. Yo aquí les puse párrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí puede haber una pequeña variación en los párrafos, puesto que el párrafo 1 está muy seguidito en su simulador del párrafo 2, no hay espacio y se pudiera considerar como uno solo, pero yo aquí lo separé porque finalmente es punto y aparte. Sin embargo, lo importante va a ser aquí que nosotros nos vayamos nuevamente al texto, si es que no tuvieron bien la respuesta, a donde yo subrayé con diferentes colores, porque elegí esa opción a la pregunta que se me realizaba. Entonces yo voy a ir yendo y viniendo de una diapositiva a otra para poder explicar las respuestas. Entonces, observemos, dice, lee el siguiente fragmento tomado del texto. Había una vez un señor que soñaba poesías. Despierto, no destacaba en nada, pero dormido se le aparecían poemas. ¿Cuál de las siguientes palabras puede sustituir a destacaba en el fragmento anterior? Dice que puede sustituir, o sea que significa lo mismo, o sea que estamos hablando del sinónimo de la palabra destacada.
Y pues el sinónimo de la palabra destacar no es cría, pensaba, participaba, no, es sobresalía. Es como si decimos, Oscar destaca como profesor de matemáticas, entonces podríamos decir, Oscar es un maestro sobresaliente en la materia de matemáticas. Entonces, ven por qué las actividades de sinónimos, precisamente porque en los textos se nos presentan este tipo de preguntas en donde tenemos que buscar sinónimos. Y aquí está precisamente, había una vez un señor que soñaba poesías, despierto no destacaba en nada, ¿no? Entonces, de esa parte del texto nos están haciendo esa pregunta. Pregunta número 2. ¿Por qué una parte del texto del primer párrafo está entre paréntesis? Fíjense, está entre paréntesis. Incluso ahí nos dice que es del primer párrafo, o sea que ellos finalmente sí consideraron que todo esto era un párrafo, como les decía en la parte del inicio del video, y dice, ni él mismo podía creer que eso había sido creación suya. Esto le sucede a muchos creadores. Casi nadie puede explicar de dónde nacen las ideas, pero en este caso la sensación era más fuerte ya que dictaba dormido. Entonces observen, dice, aquí está la respuesta, pero vamos a leer la B. Porque se introduce un diálogo directo de uno de los personajes de la historia. No, ustedes ya saben qué es el discurso directo, y discurso directo directamente se pondría con un guión, entonces no puede ser esa. Porque se presenta una indicación acerca de cómo debe leerse el Parlamento, no, porque no es una acotación. Recuerden que los paréntesis en las obras de teatro lo utilizo para realizar acotaciones de cómo deben de realizar sus parlamentos o la actuación los actores, pero tampoco es porque se pretende destacar una de las ideas principales de la historia, tampoco. Entonces la única que nos queda es porque se interrumpe la narración de la historia para introducir una aclaración. Y en este caso, ¿qué aclaración está realizando? Pues nos está diciendo, dice, ¿qué es lo que pasa con los creadores? No, nos está explicando eso que dice, creer que eso había sido creación suya. Entonces nos está explicando que esto le sucede a muchos de los creadores, o sea, ahí nos está explicando qué es lo que pasa con las personas que como él se dedican a crear arte, ¿no? Finalmente la creaba a través de sus sueños, pero hablando de un pintor, hablando de un escultor, hablando de alguien que compone letras para canciones o que hace cualquier tipo de arte, pues bueno, una explicación de cómo lo hacen es esta, ¿no? O sea, uno no se explicaría de dónde sacan sus ideas, ¿no? Ok, bien, vámonos con la 3. Dice, ¿por qué el poeta estaba disconforme y sufría tanto? ¿Por qué? Dice, la B, porque los medios de comunicación lo presentaban como un poeta que hablaba dormido, en ningún momento nos dice el texto, porque los vecinos lo echaban de la ciudad por culpa de los poemas que soñaba, porque la gente pensaba que era la esposa y no él quien creaba los poemas. ¿Qué crees que aquí tendríamos un conflicto entre la C y la A? Dice, y la A dice que es la respuesta correcta, dice, porque la gente se interesaba más en la forma en que creaba poesía que en sus propios textos poéticos. O sea, la gente se interesaba más por el hecho de que dormido dictaba los poemas, más que por los propios textos. Y dice que está en el párrafo 2, línea 3 a 5. Párrafo 2, en este caso la mía sería párrafo 3. Este es por la enumeración de que este sería el párrafo 1, pero el párrafo 2 dice, el párrafo 3, perdón, yo me salté uno, o sea, va con un desfase de 1. Dice, estaba disconforme con esto, pues se hizo famoso en todo el mundo, no tanto por los poemas, sino por cómo le nacían. Entonces, ahí está la explicación de por qué se eligió que estaba en el línea 3, línea 5, pero sería del párrafo 3. Acuérdense que yo voy uno desfasado porque yo separé el primer párrafo. Y uno hubiera pensado, si no hubiera vuelto a releer el texto, que porque los vecinos lo echaban, a lo mejor sí estaba disconforme porque en alguna parte del texto nos dice que cuando se empezaron a hacer realidad lo echaban de los poblados, ¿no? Pero aquí está por la justificación de por qué es la A. 4.
El momento de mayor tensión del cuento anterior ocurre cuando, o sea, ¿qué es el momento de mayor tensión? O sea, podríamos decir el clímax, donde se desata el conflicto, empiezan a suceder cosas que no estaban sucediendo en la historia. Dice, aquí fue muy claro, ¿no? Algunos de sus poemas empiezan a hacerse realidad. La esposa golpea al poeta con el martillo, no, porque realmente el esposo le dio el martillo, pero la esposa nunca lo golpeó. El poeta decide no volver a dormir jamás, tampoco. Algunos vecinos expulsan al poeta de la ciudad, tampoco. Algunos de los poemas empiezan a hacerse realidad. Dice, párrafo 5, línea 1, 2. Dice, de ahí en más, no solo dictaba sus poemas, sino que algunos de ellos se convertían en realidad. Aquí fíjense, a partir de aquí, dice, un baúl, una calle, un barco, un humo. Uno de sus poemas había sido el mar y comenzó a inundarse la ciudad. Lo echaron de esta y de otras porque, o sea, a partir de que sus poemas se hacían realidad, se desata el conflicto. Por eso esta es la respuesta a esa pregunta que acabamos de leer. El momento de mayor tensión, porque a partir de ahí se empiezan a desatar una serie de acontecimientos que no eran nada gratos para el poeta. Ok, dice la 5. ¿En cuál de los siguientes libros sería más probable que se publicara la información acerca del poeta del texto? Una antología de poemas, los más bellos poemas, literatura infantil y juvenil o casos increíbles. ¿Por qué son casos increíbles? Porque recuérdense que jamás se dice que se publicaron sus poemas en antologías o libros de poemas o literatura infantil y juvenil. Más bien en el texto, si recuerdan, nos decía que aparecía él, su nombre en libros o en publicaciones de cosas raras, increíbles, etcétera, ¿no? Vamos a ver el párrafo 3, línea 6 a 8. Párrafo 3, línea 6, 7, 8. Aparecía en libros, pero en aquellos de récord y hechos inexplicables. Él quería ser poeta y no un fenómeno de circo. O sea, aquí está precisamente en qué tipo de libros y publicaciones aparecía para justificar esa respuesta. Ok, respuesta número 6. ¿Cuál de las siguientes preguntas se puede contestar con base en la información que se presenta en el cuento? O sea, si me hacen una pregunta, literalmente, ¿dónde estaría esa respuesta? Dice, ¿de dónde surgen las ideas para crear un poema? No. ¿De qué conversaba el poeta con su mujer? Tampoco. ¿En qué ciudad se desarrollan las acciones? Tampoco nos dice. ¿Por qué motivo echaban al personaje de las ciudades donde vivía? Párrafo 5, línea 4 y 5. Dice, lo echaron de esas y otras ciudades porque no elegía lo que soñaba y no siempre eran cosas buenas. Entonces, eso sí, me puede ayudar a contestar esta pregunta de por qué motivo echaban al personaje de las ciudades. Pues ya ahí la puedo contestar, ¿no? Pues porque sus poemas se hacían realidad y generaban a veces no cosas buenas como catástrofes, inundaciones, etcétera, ¿no? Ok, ¿qué sucedió cuando el señor soñó un poema que hablaba del mar? Pues nos dice muy claro el texto, la ciudad empezó a inundarse. No dice que un barco pasó a rescatarlo, ni que una nave espacial lo llevó a la luna, su esposa lo sacudió de los hombros, tampoco, o sea, en ningún momento del texto dice eso, sin volverlo a leer, esa la tuvieron que haber podido contestar tal cual. Párrafo 5, línea 3 y 4. Ok. Uno de sus poemas habló del mar y comenzó a inundarse la ciudad. ¿Ya checaron? Ahí está la justificación de la respuesta. Todo aparece, chicos, en los textos, por eso es bien importante el subrayado. De hecho, si se fijan en los ejercicios de comprensión de lectura que realizamos esta semana, de textos muy pequeños, de hecho, ¿cuántas preguntas? Hasta 10 preguntas podíamos contestar, sobre todo en el que era acerca de una biografía, y que todas las preguntas que eran como 6 7 líneas y venían muchas fechas que nos preguntaban. Entonces, para que vean cómo hay mucha información explícita, perdón, en los textos. Ok, la siguiente. El siguiente texto, que era el 2, Cuicuilco, la grandeza prehispánica del fuego. Igual yo realicé mis dos lecturas, prácticamente son únicamente dos párrafos los que tiene este texto.
Y pues es un texto muy interesante porque pues nos habla de parte de la historia, de cómo eran los monumentos o las ciudades antiguas, en donde se encontraba ¿cómo se llama? Esta ciudad, de esta civilización, las características de sus basamentos, sus creencias, sus cultos, etcétera. Un texto que a pesar de que es de historia, pues es muy interesante y nos indica muchos datos interesantes. Ese viene acompañado, ese texto, de dos recuadros donde también nos hacen referencia a información específica de este texto para poder contestar las siguientes preguntas. Fíjense, empiezo por el recuadro, la pregunta 8 que dice, ¿cuál es la idea más importante del recuadro 2? Fíjense, dicen, decimos que para saber la idea más importante o principal, tenemos ¿cómo se llama? Que tomar el sustantivo o sustantivo junto con adjetivo o sustantivo junto con verbo y adjetivo, no sé, como vaya la estructura de oración que más se repita. Es un, es un texto tan corto este recuadro que probablemente se nos pudo haber complicado un poco. Sin embargo, ok, aquí nuestro sustantivo principal es huehueteolt, ¿no? Ok. ¿Y qué nos dice aquí? Se adoraba y cultos, y que era un dios. Entonces, ¿cuál es la idea principal? Pues que este personaje, Huehueteolt, era adorado por por los cuicuilcas, ¿no? Hasta aquí la palabra cultos, el dios, adorado, cultos y el nombre del dios. Entonces, por eso, esa es la idea principal. Luego dice, ¿en qué año inicia la caída de Cuicuilco? Nos dan varias fechas ahí y en nuestro texto, en el párrafo 2, línea 8, nos dice la información explícita. A partir del 200 antes de Cristo comienza la caída del sitio. Y para el 100 su desaparición. Nos está preguntando realmente por la caída, no por la desaparición. Entonces ahí está la respuesta a esa pregunta. Luego dice, el primer párrafo del texto anterior, en el primer párrafo del texto anterior se emplea la palabra refinadas para expresar que Cuicuilco fue una ciudad muy se consideró una de las ciudades del estado más refinadas, que concentró a la población de la cuenca del Valle de México. Ok, párrafo 1, línea 3. Refinadas nos está haciendo una mención a una sociedad o una población rica, ¿no? Por los basamentos que había en esa civilización. Ok, entonces de esa no había otra, no nos habla de culto, no nos habla de que la población era extensa, no nos habla de que ahí se concentraba la mayor cantidad de población, nos está hablando más que nada de que en esa parte donde nos dice refinadas, nos está diciendo que ahí era como que el centro, ¿no? El centro de la ciudad, el centro ceremonial donde se concentraban. Sabemos que todos los centros ceremoniales de las culturas, pues bueno, eran ricas, ¿no? Pensando en otras culturas. Entonces, por eso utilizamos este sinónimo para refinadas. 11. En el texto anterior, la expresión lugar de cantos y ombligo aparecen entre comillas por la siguiente razón. Ombligo y lugar de cantos. Lugar de cantos aparece aquí en el texto, lugar de cantos y ruegos, o sea, cantos y ruegos, aquí miren, aquí tenemos otra vez ruegos, que ¿por qué? Porque hacían ceremonias religiosas o culto a los dioses. Ok, entonces dice, ¿por qué? Porque están aclarando el significado de las palabras. ¿Por qué el significado de las palabras? Porque fue Cuicuilco, nombre náhuatl que quiere decir, o sea, están aclarando el significado de la palabra Cuicuilco que tiene que ver con que es un lugar de cantos y ruegos. Por eso se está utilizando
ese signo de puntuación en el texto. Fíjense, nombre náhuatl, que quiere decir ombligo, otra vez están aclarando el significado de una palabra, que es una de las funciones de este signo de puntuación, que es comillas. Acuérdense que comillas en otros textos lo hemos utilizado cuando es una cita textual, tal cual se dijo, también se ocupan las comillas, pero en este caso el otro uso de las comillas, ustedes ya tienen que saber a partir de esta pregunta y para otros futuros exámenes, que es para aclarar el significado de alguna palabra. Entonces el día de hoy, si ya se fijan, ya vimos la función de otros dos signos de puntuación, el anterior que fueron los paréntesis y ahorita otra función de las comillas. Ok, ahora pasemos por favor a la siguiente sección de completación de oraciones, que tiene que ver con completar los textos. Ya sabemos que se pueden complementar Vianney con sustantivos, Yael se pueden complementar con verbos, Nadia se pueden completar con nexos, con preposiciones, Carlos con adjetivos calificativos, Abby. Y entonces recuerden, lo primero de esto es leer el texto, pero aquí se me está pasando la 12. Dice, las palabras Nahui, Kiahuitl mencionadas en el texto hacen referencia en el recuadro 1 a... Ok. La última erupción que se registró en Chitle fue Nahui, Kiahuitl, del año. Ahí está la palabra clave. Del año Tecpatl, que según los cálculos corresponde al 24 de abril del año 76 de la era cristiana. Entonces dice que a qué hace referencia esto, pues ahí está la palabra clave, a una fecha. Ok, ahora sí vámonos con el perro con campanilla. Hay que leer el texto incompleto, o sea, con las partes que le faltan antes de elegir la palabra. ¿Por qué? Porque en las líneas subsecuentes hay información que nos va a ayudar a complementar el texto. Había un perro que, a traición, púsele su amo una campanilla para a las gentes, y el can, la campanilla se fue a la plaza pública. Mas una perrita, entrada en años, le dijo, ¿de qué presumes tanto? Pues no llevas esa campanilla a causa de tu virtud, o sea, a causa de que fuera un buen perro y lo hayan premiado, sino para anunciar tu oculta. Entonces, empecemos. Había un perro que, a traición, ¿qué puede hacer a traición un perro? ¿La mía? ¿Morder? ¿Ladraba? ¿Perseguía? No. O sea, si algo te hace traición un perro, y por nuestra vida cotidiana lo sabemos, es morderte, ¿no? Entonces, la 13 es la B. Púsele su amo, o sea, le puso su amo una campanilla para a las gentes. O sea, ¿para qué te pueden poner una campanilla? Al perro, sabemos para qué se las ponen a los gatos, pero al perro, ¿para qué? ¿Para provocar al perro? ¿Para divertir al perro? ¿Para mostrar? No, para advertir a las gentes. Y el can, jugando, ignorando, sacudiendo, empujando. Dice, y el can, sacudiendo la campanilla, se fue a presumir a la plaza pública. ¿Yo por qué elegí esta de presumir? Porque aquí en esta parte del texto me está diciendo que la perrita entrada en años le dijo, ¿de qué presumes tanto? Entonces, no se fue a dormir, ni a platicar, ni a caminar, ¿no? Sino se fue a presumir, y esta parte del texto me está dando la idea de qué debo de poner aquí. Se fue a presumir a la plaza pública. Luego, ¿de qué presumes tanto? Pues no llevas esa campanilla a causa de tu virtud, sino para anunciar tu conducta, presencia, presunción, no, tu maldad. Si era un perro que atacaba a traición aquí en nuestra línea 1, pues lógicamente el amo le puso la campanilla para advertir la maldad del perro y que la gente en determinado momento pudiese alejarse. Ok, este texto de las moscas por igual está muy interesante. Dice, de un panal se derramó su miel y las moscas acudieron a devorarla. Y era tan
que no podían dejarla, pero sus patas se fueron en la miel y no pudieron el vuelo de nuevo. Ya a punto de ahogarse en su tesoro, exclamaron: Nos morimos, nosotras, por quererlo tomar todo en un instante de... Aquí tengo mi título, mi autor y cómo lo debo de completar. Fíjate. De un panal se derramó su ligera, deliciosa, traicionera, empalagosa, pues la miel es deliciosa, ¿no? Es un adjetivo, su deliciosa miel. Fíjate, Vianney, lo que platicábamos antier acerca de que primero está el adjetivo y luego el sustantivo miel, ¿no? Deliciosa. ¿Cómo es la miel deliciosa? Se puede venir antes o después. Y las moscas acudieron, Diego, lentas, sigilosas, o sea, con cuidado, orgullosas o ansiosas, ¿no? Las moscas acudieron ansiosas. Para poder devorar algo es como cuando nos comemos un helado, ¿no? Ya ansías comértelo, entonces por eso, ansiosas a devorarla. Y era tan que no podían dejarla. Eran tan, esto de no podían dejarla, dulce, adictiva, nutritiva, agridulce. Adictiva, ¿por qué? Porque acuérdense que lo que nos causa adicción no podemos dejarlo. Pero sus patas se fueron untando, endulzando, prendiendo o desprendiendo. Se fueron prendiendo en la miel, o sea, prendiendo, pegando en la miel, y no pudieron el vuelo de nuevo. No pudieron, ¿qué? Alzar, o sea, echarse a volar. No podían planear, realizar ni intentar, no. O sea, no podían alzar el vuelo de nuevo. Ya a punto de ahogarse en su tesoro, exclamaron: Nos morimos. Asustadas nosotras, engañadas nosotras, descuidadas nosotras, desgraciadas nosotras. Pues desgraciadas nosotras, ¿no? Porque iban a morir ahí. Por no quererlo tomar todo, por quererlo tomar todo en un instante de placer. De amor, de dolor, de tristeza, nada que ver, ¿no? Un momento de placer, el placer que les causaba la dulzura de esa deliciosa miel, y que por ansiosas y por esa dulzura, pues era tan adictivo que cayeron en su propia trampa las pobres moscas. Ok, de hecho, chicos, estos textos de comprensión de lectura, hasta el momento he revisado 9 de sus exámenes que ya me enviaron, la mayor parte en comprensión de lectura, que son 24 aciertos, más o menos, la mayoría obtuvo 20 aciertos, o sea que vamos bien en comprensión de lectura. Me preocupó un poquito por algunos alumnos que en la parte de aritmética y geometría nos atoramos un poquito, porque también en razonamiento abstracto yo creo que vamos muy bien. Hay que apostarle mucho, chicos, a checar los videos de aritmética y geometría y hacer en post-it, en tu hojita blanca o en el reverso de tu hoja del simulador, las operaciones y el proceso correspondiente para comprender la resolución. Recuerda que no solamente se basa en poner la respuesta, la cambio la A por la B, ya no, sino que tú sepas el proceso, y esa es la intención de que pues las maestras y un servidor estemos haciendo estas presentaciones con audio para que ustedes puedan entender el procedimiento. Ok, bueno, pues te invito a realizar las correcciones correspondientes en tu cuadernillo. Te agradezco mucho el tiempo que te hayas dado para checar la solución. Si tienes alguna duda, algún comentario, recuerda que hay para quien puso otra respuesta y tiene un argumento válido. Recuerda que si me convences, pues yo te puedo decir si está bien tu respuesta. Sin embargo, acuérdense que les digo que a veces ya los simuladores o los libros y etcétera tienen una respuesta estandarizada. Sin embargo, pues sí es importante que si tú defiendes tu postura, pues tengas un buen argumento, y en este caso algunos de ustedes me han podido convencer de su argumento en algunas preguntas que tuvieron durante la semana. Entonces, chicos, es un gusto estar con ustedes a través de este medio y nos vemos la próxima semana con el nuevo simulador. Que estén muy bien, chicos, cuídense y recuerden, hay que ver todo el simulador de principio a fin porque nos sirve como repaso. Recuerden que de repente, en lugar de la pregunta, menciono alguna información que tiene que ver con algún tema que ya vimos o con qué tema está relacionado, y eso es lo importante de ver el video. Entonces, que estén bien, chicos, que tengan excelente fin de semana
y nos escribimos el lunes. Hay que estar al pendiente de las actividades de la próxima semana. Vamos a tratar de que pues sean que las actividades estén más sencillas en el sentido de que no sean tantas preguntas las que tengan que contestar durante la semana. Nos tocaría trabajar con la guía 7 y trataremos de que sean temas fáciles y que ustedes igual puedan contestarlos y nosotros enviarles la hoja de respuestas para que se autoevalúen. Entonces estamos en contacto, chicos. Saludos a su familia. Recuerden no estar en la calle, hay que mantenernos en casa. Recuerden el lavado de manos, limpiar superficies, salir lo menos posible a la calle. Si salen a la calle, pues pónganse su cubrebocas y cooperen en las tareas de casa, ayuden a mamá a lavar los trastes, a tender su cama, a barrer. No sé, háganse su día ameno porque la verdad es que si uno de mayor, yo de repente me aburro y me paso de la cama a la sala y de la sala a la cama hasta que suena un clic de alguno de ustedes que manda algo, pues ya me paro a revisarlo, pero también se me ha hecho un poco pesado esto. Y pues esperamos vernos pronto, chicos, y les mando un fuerte abrazo. Cuídense.